Ahora veremos el punto número 4, el fetichismo de la mercancía y su secreto, de la obra de El Capital de Carlos Marx, cuyo primer volumen, cuyo primer libro de 3 es, digamos, el que pudo concluir Marx y uno de los más importantes, y el más importante en la historia de la economía en el mundo, y que hasta la fecha no ha sido refutada su teoría del valor, eh, digamos su planteamiento esencial, su planteamiento filosófico aplicado a la economía, no ha sido hasta la fecha refutado, y pues a nosotros nos importa conocerlo, saberlo, entenderlo, valorarlo, estudiarlo y hacerlo nuestro para poder de alguna manera aplicar lo que se veía en filosofía, la tesis 11, que es transformar el mundo, pero para ello necesitamos entenderlo y conocerlo de otra manera para poderlo realmente transformar, cambiar, hacerlo distinto, ¿no? Ahora bien, entonces toca el tema del fetichismo de la mercancía. Ya vimos qué es la mercancía, cuál es su origen, cuál es su doble carácter, el doble carácter del trabajo que hace que la mercancía tenga eso, valor de uso y valor. Vimos la relación de cambio, la forma equivalente, la forma relativa del valor. Vimos las formas del valor, la forma simple, concreta, fortuita, la forma total o desarrollada, la forma general del valor y la forma dinero. Y todo esto nos lleva a este punto del fetichismo de la mercancía y su secreto, que es lo que vamos a ver enseguida. Y pues primero recordar a ustedes pues, qué cosa es un fetiche. Y según la Real Academia de la Lengua Española, un fetiche es un elemento de culto al cual se le atribuyen determinadas cualidades místicas o mágicas. En los pueblos de la antigüedad, los fetiches eran ídolos materiales. Puede decirse que un fetiche es un objeto que se considera que acarrea un poder sobrenatural. De este modo, aquel que porta el fetiche se encuentra protegido o dispone de alguna facultad extraordinaria. Y aquí tenemos a su derecha la imagen de Coatlicue, que pues fue una de las deidades que adoraban nuestros antepasados, los aztecas. Y si la ven, pues la verdad está bastante curiosa y feíta, con un cinturón de serpientes, una representación de la muerte, del día y de la noche, de lo eterno, en fin. Pero pues esos eran los ídolos y los fetiches que tenían nuestros antepasados. Por ejemplo, aquí vemos la figura de Tlaloc, que les recomiendo que cuando se levante esta cuarentena por el COVID-19 se den una vuelta o se organice una visita por los diferentes equipos o en la medida de lo posible al museo de sitio y al templo de del Templo Mayor que está en la Ciudad de México. Y ahí está esta figura de Tlaloc. Y bueno, para nuestros antepasados, Tlaloc era el dios de la lluvia, ¿no? Incluso se encontró aquí en la zona de Texcoco, en Coatlinchan, justamente al monolito de Tlaloc, ¿verdad? Que hoy está como referente nacional en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces, Tlaloc es un fetiche, es una representación, ahí tiene ojos, nariz, boca, de la lluvia, un dios con una representación física, que en este caso ahí se ve azul con rojo, con ojos, con unos colmillos curiosos. Ese es, en el Templo Mayor hay dos adoratorios, uno a Tlaloc y otro a Huitzilopochtli. El que sigue es Huitzilopochtli, pero este está más relacionado con la guerra, dios de la guerra.
y Huitzilopochtli quiere decir colibrí zurdo. Esa es su denominación, pero al final de las cuentas había que encontrar un dios que representara la guerra para poder expandir los reinos de los aztecas, y nació Huitzilopochtli, pero al final se le tiene estas características y esta adoración a este fetiche, porque al final de las cuentas, pues el dios de la guerra, pues se lo imaginaban, ¿verdad? Los aztecas así, Huitzilopochtli, pero también los griegos tenían a su propio dios de la guerra, que era Ares o Marte. Entonces, por ejemplo, las artes marciales vienen de la idea de la guerra, de Marte, del dios de la guerra. Entonces, bueno, otro fetiche, la grandísima y curiosa serpiente emplumada, y a la izquierda, ¿verdad? Tenemos allí a la izquierda tenemos justamente en esta zona que se alcanza a marcar aquí, a Tlaloc otra vez. Entonces, es la serpiente emplumada, otro de los fetiches o dioses que nuestros antepasados veneraban. Y aquí vemos, por ejemplo, el gran Kukulcán, o la serpiente emplumada, que con las características de ubicación de la pirámide, podemos ver con claridad cómo se forma una serpiente que gradualmente baja hasta llegar a la cabeza de Kukulcán o de la serpiente emplumada. Aquí les hago la representación con esta línea, y ahí se ve justamente en los colores del sol, digamos, se hace la serpiente, y es una representación de un fetiche, una serpiente que desciende del gran templo desde arriba hasta llegar, desde el adoratorio hasta llegar a la cabeza de la serpiente. Estamos hablando de fetiches, y pues es uno de los fetiches que nosotros vemos, ídolos, imágenes que se adoran. ¿Cuáles eran los poderes de Tlaloc? Pues que podía hacer llover. ¿Cuáles eran los poderes de Huitzilopochtli? Pues que tenía la capacidad de llevarte a la guerra con seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos otros. En algunos países, como en la India, se adoran a las reses. Son sagradas y no se pueden sacrificar, porque de hacerlo estarían afectando a lo que ellos consideran como sagrado. Hay quienes han criticado esta cuestión y han dicho que, bueno, pues se están muriendo de hambre, pero pues ahí tienen las reses, pero no las pueden sacrificar por su carácter sagrado, de acuerdo a su religión. Eso también puede considerarse un fetiche, porque a la res se le dan atributos que no tiene, que son extraordinarios, que son muy superiores, pero pues así es la religión, y se basa justamente en fetiches. Aquí tenemos otro par de fetiches, ¿verdad? Que no fantoches, sino fetiches, o sea, Ronaldo y Messi, que son también ídolos, y que sí, cierto, juegan muy bien al fútbol, pero a veces se les dan atribuciones extraordinarias, mucho más allá de las que realmente tienen o representan. Sí es cierto que son genios del fútbol, pero una cosa es esa y otra cosa es elevarlos a una categoría pues mucho más allá de lo que realmente son. Son seres humanos con determinados dotes y cualidades, como lo son los genios en la ciencia, en el arte, en la música, etcétera, pero nada más. No los llevemos al grado de fetichizarlos como se le hace en algunos casos. Ahora bien, estamos hablando del fetichismo de la mercancía, y nosotros habíamos hablado ya de qué son las mercancías. ¿Qué es la mercancía? ¿Qué es la mercancía? Recordemos, la mercancía es un objeto útil que satisface una necesidad humana del tipo que sea, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene un doble carácter, es portadora de valor de uso y portadora de valor. Y por lo mismo es hija del doble carácter del trabajo.
trabajo abstracto y trabajo concreto. Todo esto ya lo vimos. El trabajo abstracto es el que representa el desgaste de músculos que por lo general, de cerebro, de nervios, que en general realiza el hombre en su actividad cotidiana. Y este trabajo abstracto es general para todo el tipo de trabajo que se realice, es decir, todos los seres humanos que trabajen en lo que trabajen se desgastan físicamente, desgastan músculos, desgastan cerebro, desgastan inteligencia, desgastan nervios, ¿verdad? Y los trabajos concretos son los palpables, los que se pueden ver. Si recuerdan ustedes el pequeño cursito de filosofía que vimos, recordamos el carácter de los niveles de abstracción y uno de ellos era el nivel concreto o el nivel específico. Y ese nivel de abstracción era tocable, palpable. Entonces, sí, claro, el trabajo de un carpintero se diferencia del trabajo de un herrero o de un sastre, pero el trabajo del carpintero, del herrero o del sastre tienen en común, como dijimos, su trabajo abstracto, que los tres se desgastan conforme van realizando sus labores, pero se diferencia la labor del herrero con la del carpintero y la del carpintero con la del sastre y la del sastre con la del herrero, etcétera, etcétera. Entonces, de las mercancías, el trabajo concreto le da forma a la mercancía, porque no esperemos que un sastre con sus telas dé como resultado de su trabajo o haga como resultado de su trabajo una silla, una mesa, pero tampoco esperemos que el carpintero como resultado de trabajo nos haga un traje a la medida, ¿no? Ni esperemos que el herrero se ponga a darnos como resultado una mesa de madera. Sería, pues, estaríamos viendo que los trabajos concretos pues, están locos, ¿no? O sea, dan como resultado cosas muy distintas a lo que el trabajo específico es, ¿no? Entonces, ¿qué es la mercancía? Es un producto del trabajo que satisface necesidades distintas a las del que la produce. Es decir, es un objeto que está destinado al mercado, al intercambio. O sea, como hemos dicho, la mercancía es un no valor de uso para su productor y es un valor de uso para el que no es su productor, para su consumidor. El ejemplo que hemos puesto es el que pone Bukharin, el de los ataúdes. El que hace ataúdes y se dedica a hacer ataúdes, pues ni modo que haga 100 ataúdes para sí mismo, ¿no? O sea, hará acaso uno y lo tendrá en reserva y los demás los hace para el mercado. Ese es el ejemplo que pone Bukharin. Avancemos entonces. Vamos a ver este párrafo y lo vamos a desmenuzar en sus partes, tratando un poco de explicar qué es lo que quiere decir. Entonces lo leo primero y luego nos vamos a ir pedacito por pedacito. A primera vista parece como si las mercancías fuesen objetos evidentes y triviales, pero analizándolas vemos que son objetos muy intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. Considerada como valor de uso, la mercancía no encierra nada de misterioso. Considerada como valor de uso, la mercancía no encierra nada de misterioso, dando lo mismo que la contemplemos desde el punto de vista de un objeto apto para satisfacer necesidades del hombre, o que enfoquemos esta propiedad suya como producto del trabajo humano. Es evidente que la actividad del hombre hace cambiar a las materias naturales de forma para servirse de ellas. La forma de la madera, por ejemplo, cambia al convertirla en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un objeto físico, vulgar y corriente. Pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico. No solo se incorpora sobre sus patas encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su cabeza de madera empiezan a salir antojos mucho más peregrinos y extraños que si de pronto la mesa rompiese a bailar por su propio impulso. Este es el primer párrafo que vamos a estudiar.
Vamos a tratar de desmenuzarlo, porque justamente una de las cosas que a nosotros nos interesa es tratar de entender a fondo el Capital de Marx. El lenguaje de Marx es dialéctico. El lenguaje de Marx utiliza la dialéctica como método de análisis, pero no te avisa. Ya lo hemos dicho y por eso fue necesario que viéramos con detenimiento lo que nosotros estudiamos en el pequeño cursito de filosofía que vimos. Entonces, a nosotros nos interesa desmenuzar, tratar de entender el pensamiento de Marx, que en algunos momentos, sobre todo él mismo lo reconoce en el capítulo primero, es de lo más difícil de comprender, es de lo más difícil de analizar, pero a nosotros nos interesa que sí lo podamos entender a fondo, o lo más a fondo que nos sea posible para poder decir que sí hemos estudiado y entendido el Capital de Marx. Entonces, vámonos por pedacitos. Dice, a primera vista, y ahí ya empezamos a entrar en el análisis filosófico de la forma y del contenido, ¿verdad? Que es uno de los pares dialécticos. Si nosotros vemos las formas, las apariencias, pues pueden engañarnos, como dijimos, ¿no? Y aquí dice, a primera vista, parece como si las mercancías fueran objetos evidentes y triviales. O sea, tú ves una mercancía y pues pareciera que no tiene otra cosa sino que es un objeto que es a la luz muy sencillo, muy claro. Unos tenis, pues está claro que son unos tenis, y al mismo tiempo triviales, porque pues todo el mundo se da cuenta de que son unos tenis, ¿no? No es nada extraordinario, a primera vista. Ojo, a primera vista. Pero aquí viene el carácter, la contradicción. Pero analizándolas, es decir, no quedándonos con la forma, sino yendo a la esencia, yendo al contenido, vemos que son objetos muy intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. Ah, caray. O sea, si vamos a fondo, si estudiamos la esencia, si las analizamos, vemos que son objetos muy intrincados. Pero no dice objetos intrincados, dice muy intrincados. Y Marx no se equivoca al hablar en su lenguaje de lo que quiere decir. Sus palabras las sopesa con cuidado. Y aquí dice que son muy intrincados, o sea, muy complicados. No son objetos simples, llanos, sencillos de entender. No lo son si los analizamos a fondo. O sea, si los estudiamos con cuidado, vamos, ¿no? Si vamos a usar la ciencia para entenderlos. Eso es lo que nos quiere decir Marx cuando dice, pero analizándolas. Llenos de sutilezas metafísicas, es decir, sutilezas, que como dijera, lo sutil, que no parece tan sencillo, ¿verdad? Es sutil, es suave, por decirlo de alguna manera, sutilezas metafísicas, es decir, que van más allá de la física, más allá del objeto mismo, más allá de la propia mercancía, y que a su vez, analizándolas, tienen resabios teológicos. Esto es muy interesante. ¿Qué es un resabio teológico? Bueno, ya lo vimos en las primeras, en el análisis inicial que hicimos con el fetichismo, que era un fetiche. Y bueno, las mercancías parecieran tener resabios teológicos. A veces nosotros adoramos más a las mercancías que incluso a algunos objetos religiosos. Eso suele suceder, si no, piénsenlo ahora, cómo ustedes tratan a sus teléfonos celulares. Los tratan como fetiches, los cuidan como si fueran de oro, sin serlo. Casi los duermen junto a ustedes y
los tapan para que no les dé frío, casi, casi. O sea, tiene ciertos resabios teológicos, se les dan más cualidades de las que realmente tienen. Cuando hablamos de las mercancías, pero analizándolas. Ahora bien, entonces aquí estamos viendo, decía yo, las dos cosas que son forma y contenido, las dos categorías. Vista como forma, la cosa es muy simple. Es un objeto que sirve para satisfacer una necesidad humana del tipo que sea. Analizándola a fondo, analizando la cosa es muy difícil, no es tan sencillo, el contenido. Ahora, las mercancías tienen propiedades que parecen mágicas, que hacen que parecieran objetos mágicos, que tienen poderes no derivados del propio hombre. O sea, al final de las cuentas aquí está lo curioso, porque finalmente la mercancía, ¿quién la hizo? El ser humano, ¿no? El hombre. Pero pero pareciera que tiene cualidades que no derivan del hombre, de la hechura del propio hombre, ¿no? Pero todo esto es pareciera, como si tuviera cualidades que aparentemente no se las da el hombre. Pero los hombres les dan esas cualidades, aunque los hombres no lo saben, y ahí es donde viene el problema metafísico, el problema teológico, ¿verdad? Les dan esas cualidades, pero ¿dónde? Una vez que hacen el intercambio. Ahí es donde está el problema. En el intercambio, una vez que se hace el intercambio, entonces las mercancías empiezan a cobrar, como si dijéramos, vida propia. Entonces las cualidades que no, que parece que no se las dio el hombre, se las dio el hombre, pero no se da cuenta, pero esas aparecen una vez que se hace el intercambio, y es lo que vamos a ver enseguida. Seguimos. Considerada como valor de uso, ¿qué es el valor de uso? Recordemos nosotros que una mercancía tiene un doble carácter. Tiene valor de uso y tiene valor. ¿Qué es el valor de uso? Dijimos que el valor de uso de una mercancía es la capacidad que tiene de satisfacer una necesidad humana del tipo que sea. Es decir, del estómago o de la imaginación, dice Marx. Entonces, ¿para qué sirve la taza? Para contener agua, té, café, para tomar. ¿Para qué sirven los tenis? Pues para calzar y correr, o para calzar y, como dijo una vez el compañero Isidro, tratándose de unos tenis Vans, pues para dominguear, etcétera, etcétera. Entonces, todas las mercancías tienen una característica, es que sirven para satisfacer una necesidad humana. Los aretes de las compañeras, pues sirven para satisfacer una necesidad humana, que podrían vivir sin los aretes, pero al final de las cuentas los aretes hacen que se vean elegantes, se vean distintas, vamos a decirlo así, con cierto porte que los objetos le dan, ¿verdad? Los aretes, en este caso, a la figura de la mujer, ¿no? En nuestra sociedad. Esa es una necesidad que no es del estómago, es una necesidad del espíritu, es una necesidad social, ¿no? Pero esa es al final de las cuentas un valor de uso. Entonces, considerada como valor de uso, la mercancía no encierra nada de misterioso, dando lo mismo que la contemplemos desde el punto de vista de un objeto apto para satisfacer necesidades del hombre, o que enfoquemos esta propiedad suya como producto del trabajo humano. Es decir, vista como valor de uso, de ahí no proceden las características físicamente metafísicas, las características extraordinarias de la mercancía. De ahí no vienen, no salen del carácter de valor de uso. Y no importa si vemos al valor de uso como la capacidad que tiene la mercancía para satisfacer una necesidad humana del tipo que sea, o ya sea que la veamos como una mercancía, como un producto hijo
del propio trabajo humano concreto que la desarrolla, ese carácter de valor de uso. O sea, no interesa que si la hizo el sastre cuando se trata de una ropa, si la hizo una mesa, si se trata de que la hizo el carpintero. El que la haya hecho el carpintero o el que la mesa nos sirva para usarla para dar esta clase, por ejemplo, no sale, no brota de allí la característica de tratarse de un objeto extraordinario, ¿no? Y entonces nos explica, es evidente que la actividad del hombre hace cambiar a las materias naturales de forma para servirse de ellas. La forma de la madera, por ejemplo, cambia al convertirla en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un objeto físico, vulgar y corriente. Entonces, aquí nos dice Marx, con toda claridad, que la actividad del hombre, es decir, cuando hablamos de la actividad del hombre, hablamos de la capacidad que tiene el hombre de modelar previamente lo que quiere hacer, ir a la realidad y hacerlo, y ver cuál fue el resultado. Ese es, vamos a decir, el camino que nos permite llegar a esta conexión. Entonces, esa actividad del hombre cambia las materias naturales de forma para servirse de ellas. Y esto pues está hasta claro. No hay gran diferencia, no hay gran ciencia en entender esto que nos está diciendo. Pero aquí se encierra pues una gran lección de historia, de filosofía, de economía, porque al final de las cuentas el ser humano siempre tuvo la necesidad de interactuar con la naturaleza, pero llegó el momento en el que este interactuar se convirtió en un interactuar basado en el pensamiento, en la planeación previa para poder tener como resultado un objeto nuevo y distinto. Por ejemplo, dice Marx, las colmenas de las abejas tienen hexágonos perfectos, lo mismo que tienen, vamos a decir así, en la naturaleza, los copos de nieve, que tienen un hexágono perfecto, interesante. Pero, ¿cuál es desde el punto de vista del trabajo de las abejas? Pues que lo hacen instintivamente y que sigue siendo su panal exactamente el mismo que hace casi 100 años. En cambio, el hombre se hace un proyecto previamente en la cabeza y luego lo ejecuta. Y eso hace que su actuar sobre la realidad sea una actividad humana. Por eso dice actividad del hombre. ¿Y qué hace esta actividad del hombre? Cambiar las materias naturales de forma para servirse de ellas. Ahora bien, la forma de la madera, por ejemplo, cambia al convertirla en una mesa, pero el contenido no cambia. Es decir, las moléculas de la madera siguen siendo las mismas que las que estaban en el árbol. No ha habido una transformación radical de las moléculas de la madera, sino que sigue siendo la misma madera, solo que cambió su forma, ¿no? Para convertirse en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un objeto físico vulgar y corriente. Y eso es todo. No hay una gran variación, solo cambió de forma la madera para dejar de ser árbol, para luego ser tabla, y de tabla madera, mesa, y ahora ya sigue siendo al final de las cuentas madera, con las características químicas, físicas, la porosidad, etcétera, de la madera original. Ok, seguimos. Aquí vemos la forma de la madera, por ejemplo, cambia al convertirla en una mesa. Ahí tenemos al carpintero haciendo la mesa, ¿no? Pero lo que tiene allí es la madera, pero la madera, como vemos en estos, sigue siendo madera. Ahí se ven en este punto, se alcanzan a ver una serie de rayitas
y estas rayitas son el centro del árbol y conforme va creciendo, más o menos cada una de estas rayitas representa un año de edad del árbol. Es, digamos, si cortamos un árbol, vemos que va desde un núcleo central y se van formando rayitas concéntricas, cada una de las cuales conforma un año de vida. Bueno, pues sigue siendo las mismas, vamos a decir, ya que se cortó, la madera sigue teniendo las mismas características que el árbol del cual provenía. Y ahí viene el árbol y las diferentes formas que puede adquirir, como en este caso se trata de una mesa. Muy bien. Ojo, eso fue visto como valor de uso. Pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico. Y aquí es donde viene ya la cosa, a cambiar la cosa. Entonces, ¿de dónde procede el carácter místico, el carácter pseudo religioso, el carácter fetichista de la mercancía? Del hecho de ser mercancía. De ahí proviene, lo vamos a explicar, pero de ahí viene. Y entonces, en cuanto empieza a comportarse como mercancía, la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico. ¿Qué quiere decir esto de físicamente metafísico? Aquí Marx utiliza dos conceptos, digámoslo así, utilizados en filosofía, y que aquí Marx pues un tanto juega con el lenguaje y pareciera medio complicado, porque si tú vas a estudiar lo que es la metafísica, pues te encuentras con una serie de conceptos. Por ejemplo, el que usa Engels es que la metafísica no admite cambios como visión filosófica, pero aquí metafísico se entiende como que va más allá de sus cualidades naturales, más allá de lo físico. Entonces, por eso se puede llegar uno a confundir, pero aquí no hay ninguna duda. Es un objeto físico, es decir, que tiene propiedades físicas que ya vimos, celuloides, todas las características que tendrá la madera, y yo no soy experto en eso, y a lo mejor me equivoque, pero bueno, esas características químicas y físicas que tiene la madera, lo hacen un objeto físico, pero físicamente metafísico. Es decir, como mercancía, el objeto físico va a más allá de la física, de sus cualidades físicas, y entonces tiene como mercancía cualidades no físicas, más allá de su física, de su situación concreta. No solo se incorpora sobre sus patas encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su cabeza de madera empiezan a salir antojos mucho más peregrinos y extraños que si de pronto la mesa rompiese a bailar por su propio impulso. Entonces, vista como mercancía, la mercancía se convierte en un objeto físicamente metafísico. Es decir, sí, sigue siendo objeto físico, pero que empieza a tener cualidades más allá de sus propias cualidades físicas. ¿Y qué es lo que vemos? Se incorpora sobre sus patas, ¿verdad? Y entonces se incorpora sobre sus patas, de su cabeza de madera empiezan a salir antojos mucho más extraños, peregrinos, raros, que si de pronto la mesa se pusiera a bailar por su propio impulso. Entonces vamos a ver un poquito más de cerca el tema. Esto es de objeto físicamente metafísico. Es un objeto físico, pero le aparecen cualidades metafísicas, o sea, más allá de sus cualidades físicas. Un objeto útil es mercancía cuando se produce para otro. O sea, aquí lo que tenemos que ver es, pero visto como mercancía, ¿y qué es eso de visto como mercancía? Es un objeto que sirve, pero que se va a producir para el intercambio, para otros, no para el productor. Y entonces, lo que importa es que sea un objeto, que sea valor de uso, pero que pasa a manos de otro, pero no como un regalo, no como un obsequio,
no como una parte del proceso productivo. Por ejemplo, los obreros que están produciendo un zapato, supongamos que a uno le toca hacer la suela y a otro le toca pegar el cuero. Entonces viene el objeto con la suela, y el de la suela le da un objeto al otro obrero, pero este otro obrero no tiene más que una suela, y entonces no hubo un proceso de cambio. Recibe la suela, pero no le da dinero a cambio de esa suela, sino que recibe la suela y le hace la siguiente fase del proceso productivo. Entonces, para que sea mercancía, debe pasar de manos de uno a otro, pero debe mediar para ello un acto de cambio. Tampoco aquí entran valen los robos, porque ahí no hay un acto de cambio. Ahí simplemente trae para acá y traes para acá. Entonces, un acto de cambio hace que el objeto útil se convierta en eso, en mercancía. Y en el capitalismo la forma predominante es la forma mercancía. Entonces aquí tenemos a la mesa, si vemos esta figura, bailando, con pies, o sea, rompiendo a bailar. No solo se incorpora sobre sus patas encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su cabeza de madera empiezan a salir antojos mucho más peregrinos, que quiere decir original, y extraños, que si de pronto la mesa rompiese a bailar por su propio por su propio impulso, como aparece en esta fotografía, en esta pintura, donde una mesa se pone a bailar como si parece que el baile y todo lo hace la propia mesa por vida y voluntad propia, como si la mesa bailara por su cuenta, ¿no? Pero pues no es así, pero eso parece. Muy bien. Entonces, en resumen, el párrafo que nos dice que la mercancía terminada adquiere independencia de su productor, adquiere vida propia, y que el carácter místico, el carácter extraordinario, el carácter raro de la mercancía, que hace de ella un objeto físicamente metafísico, le proviene no de su valor de uso, ni de la forma en la que fue hecho ese valor de uso, o sea, ni el tipo de trabajo concreto que la realizó, sino le nace de el hecho de ser mercancía. De ahí procede esa característica. Muy bien, vamos al siguiente párrafo. Párrafo número 2. ¿Qué dice? Como vemos, el carácter místico de la mercancía no brota de su valor de uso, pero tampoco brota del contenido de sus determinaciones de valor. En primer lugar, porque por mucho que difieran los trabajos útiles o actividades productivas, es una verdad fisiológica incontrovertible que todas estas actividades son funciones del organismo humano, y que en cada una de ellas, cualesquiera que sean su contenido y su forma, representan un gasto esencial de cerebro humano, de nervio, de músculos, sentidos, etc. En segundo lugar, por lo que se refiere a la magnitud de valor y a lo que sirve para determinarla, o sea, la duración en el tiempo de aquel gasto o la cantidad de trabajo invertido, es evidente que la cantidad se distingue incluso mediante los sentidos de la calidad del trabajo. El tiempo de trabajo necesario para producir sus medios de vida tuvo que interesar por fuerza al hombre en todas las épocas, aunque no le interesase por igual en las diferentes fases de su evolución. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan los unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra una forma social. Vámonos por partes. Como vemos, el carácter místico de la mercancía no brota de su valor de uso. Esto fue lo que vimos en el párrafo anterior. De ahí no le viene el carácter místico a la mercancía. Pero tampoco brota del contenido de sus determinaciones del valor.
¿Qué quiere decir, qué queremos decir o qué quiere decir Marx cuando habla de determinaciones de valor? Cuando habla de determinaciones de valor se refiere a todas las demás mercancías con las cuales podrá compararse nuestra mercancía, porque son las que determinan el valor. ¿Cómo? Bueno, pues una mercancía se va a comparar con otra mercancía en relación con el valor. El contenido de sus determinaciones de valor. Entonces, todas las mercancías con las cuales podemos comparar a la nuestra, determinan su valor. ¿Y cuál es el contenido de sus determinaciones de valor? El contenido de sus determinaciones de valor, es decir, la cantidad de trabajo socialmente necesario que contengan cada una de ellas, de eso no brota el carácter místico de la mercancía. De ahí no. Entonces, en primer lugar, va a demostrarnos por qué no. Porque por mucho que difieran los trabajos útiles o actividades productivas, que ya vimos, o sea, el trabajo concreto o los diferentes trabajos concretos, por muy distintos que sean, es una verdad fisiológica, incontrovertible, o sea, de la cual no hay ninguna duda y nadie puede ponerla en duda, que todas esas actividades son funciones del organismo humano y que en cada una de ellas, cualesquiera que sean, su contenido y su forma representan un gasto esencial de cerebro humano, de nervios, músculos, sentidos, etc. Los trabajos concretos, esto lo digo yo, son diversos, pero en el fondo son una inversión, todos ellos, de trabajo humano en general, y por ello todas las mercancías son intercambiables entre sí. Es el mismo tipo de trabajo. Entonces, el carácter misterioso de la mercancía no procede de la cantidad y calidad de los trabajos útiles. Los trabajos útiles pueden ser súper variados, pero todos son hijos de la actividad humana. Son una verdad fisiológica incontrovertible, que todas estas actividades son funciones del organismo humano. Uno mismo es capaz de cavar un hoyo, como es capaz de pintar una pared, como es capaz de levantar un pequeño pedazo de barda, a lo mejor se le cae, pero él no es capaz de hacer eso, como es capaz de hacer una serie de actividades que tienen como característica que son actividades humanas, pero al final de las cuentas que tienen una característica, es que si yo cavo un hoyo me desgasto, me canso, si hago una barda me canso, si pinto me canso después de un determinado tiempo. O sea, hay desgaste de músculos, hay desgaste de cerebro, pero eso no nos lleva a que la mercancía tenga de allí un carácter extraordinario o místico, no. En segundo lugar, aquí estaríamos hablando de lo cualitativo, y aquí vamos a hablar de lo cuantitativo. En segundo lugar, por lo que se refiere a la magnitud de valor, cantidad de valor, y a lo que sirve para determinarla, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario, o sea, la duración en el tiempo de aquel gasto o la cantidad de trabajo invertido, es evidente que la cantidad se distingue incluso mediante los sentidos de la calidad del trabajo. O sea, es muy fácil ver cuánto tiempo empezó a trabajar y cuánto empezó a trabajar este otro. Y entonces ya llevan 1 hora, ya llevan 2 horas, este lleva 8 horas, este lleva 9 horas. Es fácil de ver, ¿no? Se distingue un poco más fácil que ver la calidad de los trabajos, ¿no? Aunque ver el trabajo de un sastre se distingue del de un carpintero, ¿no? Y aquí vemos los dos conceptos. Calidad es lo que determina la cantidad, lo que determina
digamos, el contenido de la mercancía, vamos a decirlo así, por el desgaste de músculos, etcétera, que nos llevan a que las mercancías puedan ser intercambiables entre ellas. Y la cantidad, pues la cantidad de valor dependerá de la cantidad de trabajo que la sociedad destine por término medio a la producción de esa mercancía. Y que en un caso, independientemente de la diversidad de trabajos, todos son trabajos humanos y todos representan desgaste de músculos, cerebro, nervios, etcétera, y todos pueden ser cuantificables mediante la magnitud del tiempo de trabajo que destinen para su elaboración. Entonces vean cómo Marx utiliza estos conceptos y a veces no nos los avisa, pero los usa. Entonces, el tiempo de trabajo necesario para producir sus medios de vida tuvo que interesar por fuerza al hombre en todas las épocas, aunque no le interesase por igual en las diversas fases de su evolución. Siempre se ha interesado el hombre por saber el tiempo que le destina a la producción. O sea, es cierto, lo que está queriendo decir aquí es que a lo largo de la historia del hombre, el hombre ha cuantificado el tiempo que requiere o que la sociedad le destina a la producción de sus medios de vida. En un ejemplo que veremos más adelante, se utiliza Robinson Crusoe para que nosotros entendamos cómo, como buen inglés, dice Marx, tiene que ir midiendo el tiempo de las actividades que realiza, porque él mismo tiene que cazar para comer, pescar, tiene que hacer la casa, tiene que hacer las actividades hasta de descanso, si se me permite el término, pero no puede estar todo el tiempo descansando sin comer, ni puede estar todo el tiempo descansando sin hacer un techo para poderse cubrir. Entonces, el hombre de alguna manera valora su tiempo, toma en consideración su tiempo y el tiempo de trabajo que necesita para producir sus medios de vida. Hagan de cuenta que la sociedad es un gran ser humano, un único y gran ser humano. Pero una parte de su tiempo se la destina a la producción de mesas, otra parte la de carros, otra parte la de comida, etcétera, etcétera. Y esa distribución es la que determina el tiempo, la cantidad de trabajo destinada a la producción de mercancías, de determinadas mercancías. Entonces el hombre a lo largo del tiempo se ha interesado en producir, en el tiempo necesario para producir sus medios de vida, y obviamente que interesó en todas las épocas, aunque no le interesara igual en las diversas fases de su evolución. Por ejemplo, en el método de producción esclavista, desde allí se empezó a través de algunos cuadernos escritos por Platón, a interesarse por la situación de la hacienda. Incluso el concepto de economía, oikos, significa casa, y nomos, conocimiento, procede del estudio de la hacienda, pero la hacienda del esclavista. Y entonces el esclavista veía, le interesaba saber con precisión el tiempo que le dedicaba a la producción del trigo, a la producción de las telas o del curtido de pieles, etcétera, etcétera, o zapatos. Y esto, digamos, en algunas sociedades más, en otras menos, fue del interés de toda la sociedad. ¿Por qué lo mete aquí Marx? Bueno, porque al final de las cuentas, como nos está queriendo decir, que la cantidad de trabajo que le destina el hombre a determinadas actividades, pues ha sido parte de el interés del propio hombre, y todo mundo lo puede ver hasta con los sentidos, y a lo largo de la historia eso se ha visto, y no es tan difícil ver cuánto tiempo le dedicas a esta actividad y luego a esta otra.
Hoy que estamos en la pandemia, pues también sería bueno que cada quien se hiciera su calendario de actividades y pusiera tanto tiempo para lectura, tanto tiempo para ejercicio, tanto tiempo para hacer la comida, tanto tiempo para lavar la ropa, tanto tiempo para hacer el aseo del cuarto, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan los unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra una forma social. Entonces, se trata de un trabajo social porque va a satisfacer la necesidad de otros y no la del productor, ya en una sociedad en la que aparece la división social del trabajo. Entonces, así termina, digamos, el párrafo. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan los unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra una forma social. ¿Por qué cobra una forma social? Tan pronto como los hombres trabajan los unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, en virtud de que su trabajo ya no se convierte en un trabajo para sí, para ellos mismos, sino que se convierte en un trabajo para otros. En esa medida se convierte en un trabajo social. En la medida en la que produces una riqueza, produces un bien y lo produces para otros. En esa medida tu trabajo deja de ser un trabajo individual para pasar a ser un trabajo social. Deja de ser, cambia de calidad, digámoslo así, y se convierte ahora en un trabajo que adquiere una forma social porque va destinado a producir para otros. Y esto obviamente pues tiene que ver con un desarrollo ya relativamente mayor de la división social del trabajo, de lo cual hemos hablado muchas veces. Recordar la primera división del trabajo, la división natural del trabajo. Los hombres a la casa y las mujeres a la casa. A la casa con Z, a la casa con S, porque así estaba la división natural. El hombre iba a cazar y la mujer se quedaba en casa a cuidar de la familia, y pues eso tenía sus características. No podía la mujer en estado de embarazo pues ir a cazar un mamut, sería ilógico, ¿no? Y pues no es, digamos, así funcionaba el origen del hombre, naturalmente. Ahora bien, conforme avanza la sociedad y empieza a desarrollarse y descubrirse la agricultura, por ejemplo, en el caso de se dice que la mujer fue la que descubrió la agricultura, porque imagina una mujer que se le cayera un frijol en la tierra y de pronto por la humedad adecuada empieza a brotar la plantita y al rato tienen más frijoles. Pues eso es un descubrimiento muy importante y ahora se lo replicas en un espacio mayor y ya te vuelves agricultor. Surge la agricultura y al surgir la agricultura y en la domesticación de los animales, la ganadería, entonces el hombre surge a partir de ahí el excedente económico, de tal suerte que la pequeña sociedad empieza a tener excedente económico, le sobra, y ese sobrante también hace que ya no sea necesario ir a cazar mamuts. Entonces surge el excedente social, es decir, gente que sobra, que ya antes se dedicaba a cazar y ahora no necesita porque ahí están los borregos o ahí está la comida para ya no ir a recolectar. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Empiezan a surgir los nuevos oficios. Se empieza entonces a distribuir la actividad en la sociedad, por ejemplo, pues para que unos se pongan a hacer jarritos, otros se pongan a hacer ropa, otros se pongan a hacer calzado, otros se pongan a hacer herramientas de trabajo, etcétera, etcétera. Al surgir entonces la división social del trabajo, a lo que nos referimos cuando hablamos de división social del trabajo, son los oficios que están representados en todos los barrios de Chimalhuacán. Herreros, carpinteros, talabarteros, fundidores, etcétera, etcétera. Y luego, ya que estamos en una fábrica trabajando, por ejemplo, un conjunto de zapateros que hacen sus zapatos de pe a pa, pero cada quien en su estación de trabajo, viene la división técnica del trabajo, que consiste en agarrar el proceso de producción del zapato desde el principio, cortar la piel, ponerle la suela, etcétera, etcétera, hasta ponerle las agujetas,
ese proceso se divide, se subdivide en partes y en vez de que al obrero le des la tarea de hacer todo el zapato de pe a pa, solo le dejas la tarea para la cual tú ves que es más hábil. Y entonces a unos le dejas ponerle la tarea de hacer las suelas, a otro ponerle el cuero, a otro de pintarlo porque viste que era mejor, otro de colocarle los arillos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la división técnica del trabajo. Entonces, estamos hablando de división social, de división natural del trabajo, de división social del trabajo y de división técnica del trabajo. Entonces, cuando ya aparece la división social del trabajo, entonces los hombres empiezan a trabajar para otros. Por ejemplo, el que hace jarritos, pues ni modo que haga puros jarritos para él mismo. Empieza a hacerlos para venderlos, ya no solo para él, sino para otros. Eso es lo que quiere decir. Entonces, un fetichismo no le viene a la mercancía de su carácter de valor de uso, ni de su carácter de valor de cambio, de lo que determina su valor, ni de lo que se puede intercambiar, ni de dónde le viene el valor, ni de que la mercancía tenga la capacidad de intercambiarse por otra mercancía. De eso no le proviene el carácter místico al fetichismo. ¿De dónde viene el carácter fetichista? Le viene del hecho de cambiarse por otros productos, es decir, del hecho de ser o por el hecho de ser mercancía. Ahí es donde vamos. Este es el momento, digamos, en el que tenemos que empezar a reflexionar y entender cómo Marx nos está llevando de manera suave hacia los intrincados caminos de la abstracción filosófica aplicada a la economía. Entonces, parece muy raro, parece muy difícil, pero no lo es tanto ya que lo empezamos a entender. ¿Qué es lo que entendimos en estos dos parrafitos? Lo que entendimos en estos dos parrafitos es que el carácter místico de las mercancías no proviene del hecho de que la mercancía sea un valor de uso, ni tampoco de la cantidad de trabajo que tenga contenida la mercancía, ni de que sea capaz de cambiarse por otra mercancía. No. ¿De qué procede? Del carácter de ser mercancía, del hecho de ser mercancía. O sea, de que el objeto útil tenga que ser llevado a otras manos a través de un proceso de cambio. De ahí procede el carácter fetichista de la mercancía, su carácter misterioso, y lo vamos a desentrañar poco a poco, pero de ahí procede. Entonces, no procede de su valor de uso, no procede de la cantidad de valor que contenga la mercancía, no procede del hecho de que pueda ser intercambiada como mercancía, sino procede del hecho de ser mercancía, de que esté destinado a llevarla a manos de otro a través de un proceso de cambio. De ahí procede el carácter misterioso. ¿Cuál carácter misterioso? Pues pareciera que la mesa, una vez que la vendes, entonces empieza a actuar como si tuviera cualidades suprahumanas. Y eso es lo que vamos a seguir viendo más adelante, pero esas cualidades suprahumanas se las da el propio hombre, pero luego se espanta el propio hombre de las cualidades que le dio. Por ejemplo, es como el que dice, te pones el coco y te asustas de él, como dice Sor Juana Inés de la Cruz. Ponen el coco y luego se asustan del propio coco que pusieron. O sea, le dan cualidades sobrehumanas al coco y ahora se asustan del coco que ellos mismos crearon. Pues algo así pasa con las mercancías. Uno las crea, las trabaja, las produce, pero a la hora de realizar el intercambio, una vez que el objeto pasa a manos de otro a través de un proceso de intercambio, un proceso de cambio, doy a cambio de que me den algo, doy mi mercancía a cambio de que me den un dinero, por ejemplo, entonces la mercancía a partir de ese momento empieza a cobrar vida propia, se le escapa a su propio productor y empieza a levantarse sobre sus pies, empieza a razonar, empieza a tener cualidades que nosotros no nos habríamos imaginado. Pues bien,
Aquí vamos a parar. Este es los primeros 2 párrafos de este capítulo, que a mí me parece sumamente interesante, muy importante, y que vale la pena que todos nosotros estemos detallando y entendiendo a profundidad lo que aquí nos señala Marx. Entonces, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.